A lo largo de la historia de la iglesia, los creyentes han respondido a la obra de Dios con cánticos, cantos que exaltan la grandeza y la majestad de Dios. Y uno de los himnos más antiguos es el himno conocido como A ti Dios. Tradicionalmente se ha asociado este himno con Ambrosio y con Agustín de Hipona. Dicen que este himno fue compuesto en el momento del bautismo de Agustín, más o menos en el año 387 en Milán. Aunque algunas personas dicen que ese himno tiene un autor anónimo. Pero lo que realmente quiero enfatizar es lo que refleja este himno. Es una adoración centrada solamente en Dios. Sus palabras expresan adoración a la obra de Dios. Y un fragmento dice así: tú rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino de los cielos. Tú, sentado a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Desde el principio de los siglos, la iglesia ha entendido que la salvación no puede producir otra cosa que adoración de su pueblo para con Dios. Esta misma realidad la encontramos permanentemente en la palabra de Dios. Si consideramos por un momento la vida de David, cuando hacía sus cánticos, no lo hacía simplemente por emoción, sino que él lo hacía porque había una profunda comunión con Dios. En medio de pruebas, en medio de victorias adoraba a Dios, en medio de luchas él estaba adorando y exaltando a Dios. David eleva de manera permanente con su voz el tesoro que es tener a Dios por Padre. El Salmo 16:5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Esas eran las expresiones de David, himnos centrados solamente en Dios, no en el hombre, sino en Dios. El hecho de que Él es fiel, el hecho de que Él es inquebrantable, esa es la adoración verdadera que surge de un corazón cuando reconoce que Dios es suficiente para él. Y este es el trasfondo con el que llegamos a Éxodo capítulo 15. Aquí en Éxodo capítulo 15 encontramos uno de los cánticos más antiguos registrados, uno de los cánticos con una prosa bella. Y son cánticos expresados por un pueblo que ha sido redimido por la obra poderosa de Dios. Un pueblo redimido de Egipto. Aquí en este texto vamos a ver cómo la redención produce alabanza y cómo esa alabanza revela el carácter de Dios. Este cántico es conocido como el cántico del mar. Y este pasaje nos enseña que cuando Dios salva su pueblo, no se queda en silencio, sino que responde a su nombre. El título que le hemos dado al sermón es Exaltando al Redentor que reina por la eternidad. Exaltando al Redentor que reina por la eternidad. Y el primer punto que veremos es: los creyentes alabamos al Dios que nos redimió. Los creyentes alabamos al Dios que nos redimió.
El segundo punto que veremos es: los creyentes alabamos al Dios que nos ama. Y por último veremos: los creyentes alabamos al Dios que reina eternamente. Los creyentes alabamos al Dios que reina eternamente. Empecemos con nuestro primer punto. Los creyentes alabamos al Dios que nos redimió. Vamos al versículo 1 del capítulo 15. Dice así la palabra de Dios: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Aquí este canto, o esta primera estrofa de este precioso canto, exalta los acontecimientos que ya habían ocurrido con el pueblo de Dios. Ya había pasado eso. Era lo que habían visualizado. Y esa es su primera estrofa de su canto. Pensemos por un momento en David. Él describe su experiencia de manera profunda. Y en el Salmo 40 él dijo: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Si nos damos cuenta, aquí podemos evidenciar que primero Dios lo rescata, lo afirma y luego pone en su boca un cántico nuevo. Es lo que dice el texto. El canto no surge antes de ser liberado. El cántico surge como respuesta a lo que Dios ha hecho en él. David no canta para llegar a ser salvado. No, él canta porque ha sido salvado por la mano de Dios. Recordemos otro ejemplo. Recordemos a Ana, la mamá de Samuel. En 1 de Samuel capítulo 2, usted puede evidenciar allí que experimentó Ana de la gracia de Dios. Ella estaba en medio de la aflicción y cuando recibe la bendición por la mano de Dios, lo primero que ella hace es expresar un canto para Dios. ¿Y qué hace en ese canto? Expresa la soberanía, el poder majestuoso de Dios. Ella no se enfoca en el hijo que ha recibido. No, su canto va enfocado o su letra va enfocada a exaltar el carácter del Dios eterno. Dice Ana: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Su canto, el canto de esta mujer, no era superficial. Era un canto completamente teológico, cargado de la gracia de Dios, exaltando el ser de Dios. Nace de haber visto la mano de Dios obrando en su vida. Y de igual manera vemos en el apóstol Pablo, en Silas, en Hechos capítulo 16, usted allí puede leer cuando el apóstol Pablo, después de ser azotado, después de ser encarcelados de manera muy injusta, en lugar de él quejarse, la palabra de Dios nos dice que él cantaba himnos, a Dios. Y eso lo hacía a medianoche. ¿Y por qué?
Porque él entendía algo muy importante, que aún en medio de su sufrimiento, en medio de su aflicción, ya habían recibido redención de parte de Dios. O sea que su canto ya no dependía de las circunstancias, sino que su canto era una expresión de la salvación que Dios ya había operado en su alma, y nadie podría quitarles ese gozo, porque nadie podría oponerse a la salvación que Dios ya había operado en la vida del apóstol Pablo y también de Silas, que estaba allí con él. Así que toda la palabra de Dios nos muestra este principio. Cuando Dios salva, cuando Dios opera en el corazón del creyente responde cantando a Dios. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, ellos vieron la derrota de Egipto. Cuando el pueblo cruzó, su reacción no fue llegar a analizar qué fue lo que pasó. No se pararon y dijeron, bueno, analicemos qué está pasando. No, esa no fue su reacción. Su reacción fue cantar a Dios. Eso produjo la redención. La redención real produce alabanza. Moisés, dice el texto sagrado, Moisés y el pueblo elevaron la voz diciendo, y lo puede ver en su texto, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Cantaré yo a Jehová. El pueblo dice, cantaré yo. No dice, cantaremos. Y estaban cantando juntos. Pero cantaré yo, porque cada hombre y cada mujer que había sido redimido se estaba apropiando de la redención que Dios había operado con él y con ella. Cantaré yo. Cada uno se apropiaba de esa obra de gracia que Dios había operado en cada uno de ellos. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Eso nos enseña que cuando Dios actúa poderosamente con su pueblo, el corazón regenerado no guarda silencio. No puede quedarse callado. La alabanza es una respuesta natural a quien ha visto la salvación de Dios. En este cántico usted puede observar que en ningún lugar se va a mencionar a Moisés. En ningún lugar menciona el nombre de este líder. Claro, usted ve en el mundo que el mundo está lleno de cánticos a personas que han hecho grandes cosas. Ve poesía, usted ve arte, exaltando a personas porque han hecho grandes cosas. Pero aquí, este cántico, el pueblo de Dios, Moisés, está reconociendo que solamente a Dios sea la gloria. Este cántico es profundamente teocéntrico. Es un cántico lleno, cargado de la gloria de Dios. Israel no se exalta a sí mismo. Israel no habla de su valentía. Es que yo era valiente, yo fui fuerte, fuimos estrategas, hicimos esto. No, el pueblo de Israel reconoce que todo pertenece a Dios. Dice el canto, al caballo y al jinete arrojó en el mar. La redención está desplazando toda la obra del hombre. La redención está desplazando al hombre del centro y está poniendo a Dios allí en este lugar. Esto corrige nuestra tendencia natural de atribuirnos méritos. Es que nosotros, es que yo. No, el creyente verdadero ha entendido que su salvación no es por el yo. Su salvación es por Él, por lo que Él ha hecho. No por el esfuerzo humano, sino por su gracia soberana, por su gracia poderosa. Dice el versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación.
Dios no solamente ha dado salvación, Él es la salvación. Él es la fuente. Él es la herencia. Él es lo que el hombre necesita. Él es el todo. Por eso la alabanza no es superficial. Por eso la alabanza no es meramente emocional, sino es una respuesta profunda del corazón por la obra de Dios en el alma. El creyente no solamente cree en Dios, no solamente confiesa creer en Él, sino que se goza en Él, porque ha experimentado el poder de Dios redimiendo su alma. Este era un cántico cantado por los redimidos, cantado al Redentor acerca de una redención efectuada. Ese es el cántico que estamos analizando y meditando en esta mañana. Moisés también dice: este es mi Dios y lo alabaré, el Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Si usted se da cuenta, aquí estamos viendo que la redención está conectando al creyente, a este pueblo, con la historia que venía ese pueblo. ¿Y cuál es su historia? Su historia son sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. No estaban adorando a un Dios desconocido. Él dice: este es mi Dios y lo alabaré, el Dios de mi Padre. El Dios de mi Padre es el Dios conocido por este pueblo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Era una adoración conocida. Era una adoración que no era improvisada, sino que estaba profundamente revelada en lo que Dios había prometido a su pueblo. Y si usted ve allí el versículo 3, menciona a Dios como varón de guerra. Un varón de guerra. Esta expresión es una expresión muy importante. Resalta el poder de Dios, el poder soberano. Cuando hablamos de una persona que es varón de palabra, estamos hablando que es una persona que tiene la facilidad de expresarse y darse a entender. Pero aquí el cántico está expresando que Dios es varón de guerra. Es decir, Él sí es el estratega. Él sí es el estratega que puede planear y vencer un pueblo. Él sí tiene el ejército y el poder para vencer cualquier pueblo. Egipto, a los ojos de Israel, parecía invencible, pero fue derrotado en un momento por la mano de Dios. La redención demuestra que no hay enemigo que pueda resistirse al poder de Dios. No hay enemigo que se pueda resistir a la voluntad de Dios. Aquí hemos visto en la palabra de Dios que quien pelea por Israel es Dios mismo. Dios mismo está peleando por Israel. Miremos el versículo 4. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Aquí en estos versículos del 4 al 6 están describiendo la caída del ejército egipcio, pero en un lenguaje muy gráfico. El poder humano había sido completamente reducido a nada por la mano de Dios. Completamente reducido a nada. Esto que nos da a entender o que nos puede llegar a recordar que la salvación es enteramente una obra divina. Ningún recurso humano puede lograr lo que Dios hace con su gracia. Ningún recurso humano. No tenemos esa capacidad de lograr nada. Todo es por su mano. Por eso es todo para su gloria. Todo le pertenece solamente a
a Él. La alabanza del creyente debe ser solamente a Él. Dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Israel no se pudo atribuir esta liberación para ellos. Israel no se pudo atribuir la victoria por su capacidad, por su fuerza, por sus anhelos, por su deseo. No, Israel no pudo atribuirse su liberación. Tampoco nosotros. No podemos atribuirnos la salvación por nuestras capacidades. Hemos sido redimidos por pura gracia, por la gracia de Dios. Y esto debe llevarnos a tener una vida constante de adoración a Dios. Dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para algo hemos sido llamados, para algo hemos sido salvados, para proclamar, para exaltar, para cantar las virtudes de Dios. Por eso estos himnos que cantamos y que escogemos son para exaltar las virtudes de Dios. Porque el creyente debe comprender que si ha sido redimido, no puede quedarse en silencio. Su vida entera debe convertirse en un cántico de alabanza al Dios que lo redimió. Miremos el versículo 7 al 11. Dice así la palabra de Dios: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, escuchen lo que dijo el enemigo y lo que este canto dice: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Este cántico de Moisés continúa aquí exaltando la obra de Dios, pero ahora lo está haciendo enfatizando algo particular: la grandeza incomparable de Dios. Dice el texto: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Has derribado a los que se levantaron contra ti. Aquí vemos la redención. No solo es la liberación para el pueblo, sino también aquí hay un juicio contra los enemigos de Dios. Egipto no solo se opuso a Israel, sino que se levantó contra Dios mismo. Se levantó contra la mano de Dios y por eso fue derribado con el poder soberano de Dios. Miremos allí el versículo 8 y mire usted allí, aprecie este lenguaje poético con el que se escribió este cántico. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Algo imposible para el hombre, pero para Dios muy sencillo. Tan sencillo como soplar. El mar no se abrió por causas naturales. El mar no se abrió simplemente porque era un río muy pandito y se alcanzó a abrir un poquito para que pasara el pueblo. No, aquí ocurrió un milagro. La mano de Dios, el poder de Dios, su creación escucha la voz de Dios
Dios dio la orden que se abriera y se abrió. Dios ha hecho todo. El hombre simplemente obedece. Moisés obedeció y Dios operó su salvación. La revelación, la redención revela que Dios gobierna incluso sobre los elementos de la naturaleza. Todo lo gobierna Él. Miremos allí el versículo número 9. Y aquí veremos la arrogancia del corazón del enemigo. Aquí en este cántico se expone qué había en el corazón de estos hombres, qué había en el corazón de estos enemigos de Dios. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Egipto estaba completamente seguro, convencidísimo, claro en su confianza en que iba a alcanzarlos, iba a atravesar su espada, iba a atravesar todo su odio contra el pueblo, iba a recuperar todo: oro, plata, ganado. Egipto estaba seguro y tenía esa ilusión, ese deseo. Pero este texto nos muestra ese contraste entre la arrogancia humana, el hombre arrogante, la soberbia del hombre, en contraste con la soberanía divina. El hombre planea distintas cosas. El hombre planea hacer y no hacer. Pero Dios tiene la última palabra. Dios determina cómo va a ser el resultado. Miremos allí el versículo 10. Veamos esta respuesta de Dios. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Eso dice este canto. Aquello que el enemigo creía tener el control. Ellos creían que podían alcanzarlo con sus caballos, con sus guerreros, hombres hechos para la batalla, un ejército poderoso contra unos débiles hombres, esclavos. Estos hombres, en su orgullo y en su convicción de tener todo controlado, encontraron su ruina. El mismo mar que parecía la trampa para el pueblo de Israel fue el instrumento que Dios usó para juzgar a Egipto. Esto que nos debe enseñar a nosotros como pueblo, que Dios no solamente libra a su pueblo, sino que también frustra los planes de los enemigos nuestros. Dios va a dar la victoria completa a su pueblo. Su pueblo un día tendrá la victoria completa, porque Él es el soberano. Miremos el versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Aquí vemos el énfasis en la grandeza de Dios. Esta es la declaración central del cántico. Esta es la declaración central de esta canción. La redención no solamente está mostrando el poder de Dios, sino la singularidad. Él es el único. No hay nadie como Él. No hay nadie como Dios. Ninguno como Él. Ninguno con su fuerza, ninguno con su sabiduría, ninguno con su capacidad para hacer. Solo Él. Este versículo nos conduce a adorarlo. No hay ningún poder que se oponga a su poder. Si Él quiere bendecir a alguien, lo bendice. Si Él quiere fortalecer a alguien, lo fortalece. Si Él quiere consolar a alguien, lo consuela.
Nadie podrá oponerse a su voluntad ni a su poder. Es un versículo que nos debe llevar a adorarlo, a adorar sus obras maravillosas. La redención no es un acto común, no es un acto simple, sino que es una manifestación de la naturaleza misma de Dios. Él está actuando como Él es, un Dios misericordioso, un Dios de compasión, un Dios que tiene el carácter perfecto. Dios es incomparable en su grandeza, Dios es incomparable en su santidad, y el pueblo estaba experimentando esa gracia de Dios. No hay nadie como Él. Podemos confiar en Él plenamente. Su pueblo puede descansar plenamente en Dios. Cuando el creyente contempla esta verdad, cuando usted y yo contemplamos esta verdad, vamos a tener alabanza en nuestros labios. Tendremos alabanza para exaltar su nombre. Vamos a cantar porque hemos sido liberados, porque Dios se ha revelado a nosotros. Nos ha liberado y no hay nadie como Él. El corazón responde con adoración sincera, reconociendo que solo este Dios es digno de toda alabanza. Permítame aquí una pequeña aplicación. Si la redención es la obra de Dios, como lo hemos expuesto hasta el momento, entonces nuestra adoración debe estar centrada en Él, no en nosotros. Esto nos llama ¿a qué? Pues nos está haciendo un llamado a recuperar himnos teocéntricos. Que cantemos más himnos que exalten su gloria. Que cantemos himnos que hablen del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, de sus obras, de su promesa. Cantar por y para su gloria. Cuando cantamos solamente, únicamente, cánticos sobre nuestra experiencia, bueno, no está mal uno que otro, himnos, cánticos de lo que experimentamos, de nuestra comunión con Dios. Está bien, pero cuando solamente son canciones, himnos de la experiencia del hombre, esto empobrece la adoración. Pero cuando cantamos sobre Dios, enriquecemos la adoración, purificamos la adoración. Los himnos centrados en Dios van a formar nuestra mente, van a formar nuestro corazón, lo van a dirigir correctamente conforme a la verdad bíblica. Por eso procuremos cantar más acerca del ser y la naturaleza de Dios. Cuando esté en su devocional y cante himnos, procure buscar himnos que exalten su nombre. Habiendo visto la redención, que la redención nos impulsa a alabar a Dios por lo que Él ha hecho, es momento de ahora preguntarnos de dónde nace esa salvación. El cántico no solo exalta el poder de Dios, sino que también revela el corazón de Dios. No es solamente que Dios tiene el poder para salvar, sino que Él quiere salvar a su pueblo. Él desea salvar a su pueblo. Por eso vamos a considerar que los creyentes no solamente alabamos a Dios, al Dios que nos redimió, sino que también lo alabamos porque Él nos ama. Segundo punto, los creyentes alabamos al Dios que nos ama. Imaginemos por un momento un niño
que cae de manera descuidada a un río caudaloso. Y el niño evidentemente no se puede salvar por sí mismo. Tal vez no sabe nadar, el río tal vez tiene mucha fuerza, pero un hombre se lanza, se arriesga y toma al niño y lo saca a la orilla. El niño no hizo nada para ser objeto de misericordia. Simplemente fue amado y fue objeto de misericordia de ese hombre. Asimismo en la redención, Dios no nos salva porque seamos dignos, porque haya algo digno en usted o digno en mí, sino que Él nos salva porque su amor lo lleva a que nos salve. Su amor por su pueblo elegido lo mueve en misericordia hacia nosotros, pobres pecadores, necesitados. El canto de Moisés aquí hace un pequeño giro. Ya no solo mira hacia atrás, hacia la liberación que Dios había hecho en el Mar Rojo, sino que comienza aquí a proyectarse en el futuro. Esta estrofa de este canto tiene ese giro, tiene ese cambio hacia el futuro del pueblo de Dios. Ya no va a cantar lo que Dios hizo, sino lo que va a hacer, lo que hará. Mira allí el versículo 13. Dice así: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Allí que podemos evidenciar que la redención no terminó con la liberación, sino que una vez redimido, continúa la guía de Dios con su pueblo. Dios no solamente lo ha rescatado, sino que lo continúa conduciendo. ¿Y por qué lo hace? Movido por su amor fiel a su pueblo. Aquí vemos cómo Dios es como ese pastor, un pastor que ama profundamente su pueblo. El cántico no era solo celebración. Estas palabras de este cántico eran palabras también de ánimo para el camino, porque iban a tener un camino un poco complejo, un camino en el desierto, un camino donde iban a haber enemigos, un camino donde iban a haber pruebas. Así que este cántico iba a animar al pueblo en ese peregrinaje. La redención no solamente es un acto meramente aislado, no, una vez redimidos, somos pastoreados por el Señor. El Señor continúa guiando al pueblo. Él no abandona a su pueblo después de salvarlo. Después de redimirlo, Él lo acompaña y lo sostiene y lo dirige. Y está con Él hasta que se cumpla lo que Dios ha querido hacer con su pueblo. Dice el versículo 14, miremos este futuro de lo que Dios iba a hacer. Este giro de este cántico. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Oirán los pueblos y temblarán. Se turbarán los moradores de Filistea, dice el texto sagrado. Esto es asombroso. Porque Israel no era una nación poderosa. Los filisteos sí. Los filisteos eran militarmente fuertes, superiores que Israel.
si en el momento se hubiese dado que los filisteos se enfrentaran con Israel, pues el pueblo de Israel iba a perder, iba a ser derrotado. Pero ojo, aquí había un canto que iba a infundir temor. Aquí habían unas frases de este cántico que eran preciosas. Unas frases que iba a infundir profundo temor en los pueblos. Porque no era por la fuerza de Israel, no era por la fuerza de un pueblo débil, sino que Dios mismo pelea por su pueblo. Aquí encontramos cómo el amor de Dios, su misericordia protege a su pueblo. No solamente lo salva, como lo hemos dicho, sino que también lo acompaña. Dice Juan Calvino, abro comillas, para que las numerosas dificultades de Israel no lo desanimen, Moisés declara que aunque muchos enemigos poderosos intenten oponerse a ellos, el terror los poseerá a todos desde el cielo, de modo que en su confusión y asombro no tendrán poder de resistencia. Este cántico de Moisés menciona distintos pueblos, menciona Filistea, menciona Edom, menciona Moab y finalmente menciona Canaán, el lugar donde iban a llegar. Sigue el orden de los encuentros que el pueblo de Israel iban a tener en el trasegar de su caminar. Y eso muestra que el amor de Dios no es un amor efímero, abstracto. Aquí está mostrando una historia concreta, algo que va a pasar con el pueblo. Aunque claro, en algunos momentos estas naciones no parecieron tener ningún miedo hacia el pueblo de Israel, pero la promesa se iba a cumplir. La promesa sí o sí se iba a cumplir. Y a lo largo del tiempo podemos recordar que bajo algunos reyes como Saúl, como David, estas naciones iban a ser sometidas y fueron sometidas, demostrando que Dios siempre va a cumplir lo que ha prometido, siempre. Pero también podemos recordar ahí muy cerca con Josué, con Rahab, cuando se llenaron de miedo. El punto al que quiero ir es que no es la derrota de los enemigos, sino el motivo detrás de la acción de Dios. No es solamente la derrota, sino el motivo. El motivo es que Dios ama a su pueblo, que Dios tiene misericordia de su pueblo, porque es el pueblo del pacto. Su amor no depende de la fidelidad de Israel. Y eso es un gran descanso para usted y para mí. Su amor no depende de la fidelidad, porque somos infieles, porque hacemos lo que no debemos hacer, pero Él sigue siendo fiel y Él cumplirá su propósito a pesar de nuestras debilidades. A pesar de nosotros, Él cumplirá lo que ha prometido hacer con su pueblo. El apóstol Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así como Dios amó al pueblo de Israel cuando era un pueblo débil, rebelde, también nos ha amado a nosotros cuando no merecíamos que su gracia viniera a nosotros, nos rescatara, nos diera novedad de vida. Dios lo hizo. Nuestra redención no nace de lo que hay en nosotros, sino nace de su amor soberano. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, dice el apóstol Pablo. Dios guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Hoy Dios guía a su pueblo hacia la herencia eterna. Hoy Dios guía a su pueblo
hacia la Canaán celestial. Por eso nosotros como creyentes no solamente alabamos a Dios porque nos redimió, claro, es un gran motivo, sino que también porque nos ama, porque nos sostiene, porque nos llevará hasta el final, porque Él no nos dejará a medio camino, sino que Él cumplirá su propósito. Mis queridos hermanos, habiendo visto que la redención nace del amor fiel de Dios y que ese amor nos sostiene, que ese amor nos guía en este caminar, ahora debemos considerar el propósito final de esa obra. Dios nos salva por su amor y misericordia, nos preserva en su fidelidad, pero ahora vamos a ver cómo nos conduce a algo mayor, a un reino de gloria. La redención tiene una gran meta. La redención no queda solamente en que el pueblo ha sido redimido, sino que hay una gran meta en la redención. Y es que hay un destino definitivo, donde Dios se mostrará como rey, donde Dios será rey sobre su pueblo. Por eso vamos a pasar a nuestro tercer punto. Los creyentes alabamos al Dios que reina eternamente. Los creyentes alabamos al Dios que reina eternamente. Pensemos por un momento en el profeta Isaías. Tal vez en Isaías 6 usted va a encontrar allí lo que voy a narrar. Pero era un momento de crisis nacional y el profeta estaba consternado. ¿Por qué había crisis nacional? Porque había muerto el rey Uzías. Entonces, el trono estaba vacío. No había rey. Y es en ese momento cuando el profeta Isaías recibe una visión que lo va a transformar completamente. Y su mente va a ser distinta, va a tener una perspectiva diferente. Y dice el texto bíblico: vi yo al Señor, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mis hermanos, mientras el trono estaba desocupado, el trono humano estaba desocupado porque su rey había muerto, su trono estaba vacío y desolado, el trono divino estaba ocupado y permanece firme. Y eso fue lo que al profeta lo impactó. Dios no había dejado de reinar. Aunque estuviese el trono humano vacío, el trono celestial sigue ocupado y Dios sigue reinando sobre su pueblo. Dios no ha dejado de reinar sobre su pueblo. Y dice, los serafines proclamaban sin cesar: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esta escena está mostrando que el reinado de Dios no es temporal. El reinado de Dios no está limitado. El reinado de Dios es eterno. El reinado de Dios es absoluto. El reinado de Dios es lleno de gloria. Y vemos más adelante la respuesta del profeta Isaías cuando contempló la santidad de Dios y el reinado de Dios. No se exalta a sí mismo, sino que se humilla delante de Dios. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, dice, han visto mis ojos al Rey. El encuentro con el Rey de Reyes produce convicción. Cuando contempla la santidad y el reinado de Dios, lleva al hombre a que se humille. La visión cambia.
Sabe que el trono está ocupado y que Dios seguirá reinando por siempre. Y genera en el hombre un llamado a vivir bajo la autoridad de Dios. La redención entonces no termina con ser perdonados, sino que continúa llevando al pueblo a que reconozca que Dios sigue reinando. Dios reina y reina eternamente. Dice el versículo 17 y el 18, léalo conmigo, dice así: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. El cántico de Moisés nos lleva a una culminación gloriosa, el reinado de Dios. Estos versículos 17 y 18 tienen un énfasis en el destino final de su pueblo. Su pueblo reinará con él y él será el rey sobre su pueblo. Dice aquí el texto: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Dios había liberado a su pueblo y también había establecido su presencia allí en su pueblo. Y vemos ahora esta meta clara: el pueblo vivía bajo el gobierno de Dios, en comunión con Él y para su gloria. Y si notamos allí este lenguaje de plantar, plantar comunica estabilidad, ha sido establecido, ha sido de pertenencia de Él. Él lo ha plantado. Dios ha rescatado a su pueblo y no lo ha dejado en incertidumbre, sino que lo planta y lo afirma en su reino. La salvación no solamente es sacarnos de Egipto, sino es llevarnos a su presencia. No solamente es sacarnos de una vida de pecado, sino una vida que viva para su gloria, una vida transformada por su gracia. Somos introducidos a una nueva realidad donde Dios reina sobre nosotros, donde Dios reina sobre nuestras vidas. Dice el versículo 18: Jehová reinará eternamente y para siempre. Aquí vemos una verdad preciosa. Egipto cayó. Imperios han pasado y han caído. Reyes han muerto. Tronos se han desocupado. Pero Dios sigue reinando y reinará para siempre. La redención no solamente muestra el poder de Dios, sino está revelando su autoridad eterna en todas las generaciones. Él es el que salva. Él es el que gobierna. Su reino no tendrá fin, dice, eternamente y para siempre. ¿Esto qué implica para nosotros? Una respuesta. Una respuesta. Dios no nos redime para vivir conforme yo quiera. Dios redime al hombre, redime a la mujer que cree en Él, para que aquel se someta a su gobierno y a su señorío. No es solamente ahora su Salvador, sino que es su Rey a quien le debe obediencia. Así debe ser nuestra vida. Así deben ser nuestras decisiones. Así deben ser nuestras prioridades en la vida. Así debe ser nuestro propósito de vida, vivir para su gloria. La verdadera fe no solamente es recibir el perdón de Dios, sino es reconocer que Él gobierna. Esta es una realidad que vio el profeta Isaías al ver el señorío de Dios. El profeta se rindió delante de Dios. Y el hombre se rendirá delante de Dios.
Y algún día todos estarán de rodillas, reconociendo su gobierno. Pero unos estarán con Él eternamente y otros serán apartados eternamente. Nuestro gobernador, nuestro rey dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La muerte en la cruz no fue el final del camino. La cruz fue el camino hacia el trono. No fue el final. Este cántico que comenzó a la orilla de un mar, del Mar Rojo, no terminó allí. Este cántico se cantó por el pueblo con todo el corazón, hombres y mujeres cantando. Pero no es un cántico que va a terminar allí. Es un canto que usted cantará. Es un canto que usted, que ha sido redimido, redimida, cantará al Señor. Porque este cántico será entonado nuevamente en la eternidad. Y tal vez dirá usted: pero yo no me sé el canto de Moisés. No lo hemos ensayado. Hermano Juan Carlos, prográmelo para ensayarlo. Pero dice el texto bíblico, Apocalipsis 15, versículo 3. Y le doy el tiempo que lo ubique, para que con sus propios ojos usted lo observe, que usted cantará ese cántico. Los ojos suyos que verán a Cristo reinando. Los ojos suyos que después de partir de este mundo cantarán al Señor, cantarán este cántico de Moisés. Y dice así Apocalipsis 15, versículo 3. Y cantarán el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y no solamente ese cántico, mis queridos hermanos. Y el cántico del Cordero. ¿Y qué vamos a decir? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Ese será el precioso cántico que pronunciaremos al Señor. Y el cántico del Cordero, que es un cántico nuevo, muy seguramente allá el mismo Señor nos lo enseñará. Y lo adoraremos con todo el corazón por la eternidad. ¿Eso no impresiona su corazón? ¿No impresiona su alma? Cantaremos de la redención de Israel, cantaremos de la obra de redención que ha hecho con su pueblo, el evento de Israel, cruzar por el mar y la destrucción de los enemigos. La muerte de Cristo en la cruz, la redención de su pueblo. El canto en la eternidad de estas verdades deben impactar su corazón. Amigo, amiga, usted que no ha creído, Dios reina eternamente. No es solamente un sermón o un mensaje para admirar que Dios redime un pueblo. Es un llamado urgente que usted debe responder. No basta con que usted conozca la historia de la redención, que Dios redime un pueblo. No basta con eso.
Es necesario que usted se arrepienta y venga a Cristo. Es necesario que usted se arrepienta de su vida de pecado y se rinda a Él. El pecado nos mantiene en rebelión contra este rey. No se mantenga más tiempo en rebelión contra el que gobierna para siempre. Que la gracia de Dios le haga ver, que usted se arrepienta. No solamente es que usted, amigo, amiga, sienta la culpa. Es que usted reconozca que está alejado de Dios, alejada de Él, alejada de su gobierno, que todas sus decisiones son tomadas para su propio gusto y no para darle la gloria a Él. Arrepiéntase, busque a Dios con todo su corazón, busque a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntase. De lo contrario, usted no cantará este cántico y tampoco el cántico nuevo del Cordero no lo cantará usted. Usted no lo entonará si no se arrepiente. Si usted rechaza la gracia que hoy lo llama a arrepentirse, usted no estará en esas multitudes adorando a Dios. Pero hay una buena noticia. Cristo no rechaza al que viene a Él con fe. Dice el mismo Señor, el que a mí viene, no le echo fuera. No importa el pasado, no importa la gravedad y la profundidad de su maldad. No importa cuánto tiempo haya estado lejos de Dios. No importa cuánto tiempo se haya apartado de su gracia. Venga hoy a Cristo con fe y arrepentimiento. Y usted será recibido, usted será recibida. Porque el Rey al que debemos someternos es también un poderoso Salvador que recibe con gracia aquel que viene a Él. El Señor hace la invitación desde su misma palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor no solamente gobierna con autoridad, sino que Él también acoge con compasión. Venga a Él. Él recibe al cansado, Él recibe al pecador, Él recibe al que está lleno de maldad, pero que está quebrantado, que anhela descanso verdadero. Venga a su trono, porque en su trono hay abundante gracia. El Rey, ir a Él es ir a nuestro mayor refugio. Hoy es el momento de responder con fe, con arrepentimiento, con solemnidad. No endurezca el corazón, no postergue esta decisión. Venga Cristo, reconozca su necesidad. Él perdona y transforma. Venga al Cristo que reina para siempre. Y quiero terminar con esto. Allá en la gloria, los redimidos cantaremos eternamente. No hay la menor duda y tampoco habrá ninguna oposición. Dice el texto sagrado que no habrá pecado. La adoración al Rey eterno será perfecta. Y ese es el destino final del pueblo de Dios. Que nuestra vida
en esta tierra anticipe esta verdad. Que como pueblo podamos cantar a Él con todo el corazón. Que alabemos a Dios, al Dios que nos redimió, al Dios que nos ama, al Dios que reina eternamente. Y que lo adoremos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, tu palabra eterna. Tú has roto las cadenas, Señor, de la muerte. A todo aquel que ha creído en Cristo, ha sido guardado con un poder eterno para una eternidad gloriosa. Gracias, Señor, porque tu pueblo es protegido, es resguardado por tu mano poderosa. A pesar de la debilidad, la infidelidad nuestra, tú eres poderoso y fiel. Y te bendecimos, Padre, por tanta misericordia mostrada a nosotros. Te bendecimos, Padre, por amarnos al punto de entregar a tu único Hijo. Te bendecimos porque tú eres nuestro Rey que reina eternamente. Porque en tus manos tu pueblo está seguro. Te pedimos por aquellos que aún no han creído. Quieras operar con tu palabra poderosamente en sus almas, transformándolos y trasladándolos de la muerte a la vida, y que haya en sus labios canto de alabanza y adoración por la obra de redención, así como ha habido y como fue en muchos de nosotros que hemos sido redimidos para vivir para el eterno. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.